Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del ciclo económico. Y es una buena temporada para hablar del ciclo económico, porque justamente, como nos acaban de indicar, estamos pasando por una etapa de ese ciclo económico. Y quiero tocar el tema desde dos perspectivas que ambas son competitivas, en el sentido de que tratan de explicar de forma diferente lo que está ocurriendo en estos momentos en la economía. Una es la perspectiva keynesiana y otra es desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. La perspectiva keynesiana, que es la que más fuerza ha tomado recientemente, nos explica más bien cómo salir de la crisis y no tanto cómo prevenir entrar en una crisis de esta naturaleza. La explicación es fundamentalmente que la economía está deprimida porque la demanda está deprimida. Hoy en día se menciona mucho que las personas están temerosas de perder su trabajo, con mucha justificación, y entonces no están consumiendo, sino que más bien están deteniendo ese consumo ante la incertidumbre de que en el futuro puedan tener ingresos, y frente a esa incertidumbre, pues la gente deja de consumir vehículos, por ejemplo. Las noticias en Guatemala y en el mundo son que la venta de vehículos ha disminuido dramáticamente, de 30 y tantos %. Las personas probablemente van a postergar la decisión de cambiar la refrigeradora, van a postergar la decisión de arreglar la cocina, de remodelarla. Generalmente este tipo de situaciones afecta a lo que se conoce que son los bienes duraderos y, por lo tanto, lo que se está experimentando es una disminución de la demanda. Mientras las personas consideren que tengan perspectivas pesimistas, la demanda no va a aumentarse. Y entonces la solución keynesiana al problema de una demanda deprimida, que se manifiesta sobre todo en el desempleo, es en la intervención del gobierno, entendiendo el gobierno como la única institución que en este momento puede salir y debe salir a estimular la demanda, con el propósito de buscar recuperar ese desempleo y lograr el pleno empleo. Entonces, como el gobierno en realidad no crea nada, propiamente hablando, tiene que recurrir al gasto público, y un gasto público que por definición debe ser deficitario, porque no tiene sentido a través de los impuestos quitarle 10 quetzales a Juan Pérez, que no está comprando refrigeradoras, y que el gobierno se lo gaste. En esa ecuación, lo que Juan Pérez dejó de gastar es exactamente lo mismo lo que el gobierno está gastando. Entonces no hay incremento en el gasto. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que el gobierno debe dejar que Juan Pérez tenga sus 100 quetzales y venir y crear de la nada otros 100 quetzales para gastarlo y crear esa ilusión de que ahora hay dinero en la economía y que ese dinero, a través de la construcción de un puente, va a crear una demanda por mano de obra, va a crear una demanda por cemento, va a crear una demanda por hierro, y esa demanda que está siendo creada por el gobierno va a venir a estimular la construcción o la fabricación de hierro o la fabricación de cemento o la mano de obra. Tiene, por lo tanto, por definición, que ser un gasto deficitario, porque si no tendríamos ese problema de suma cero. Lo que Juan Pérez no gastó, se lo gastó el gobierno, y eso es un juego suma cero. En esta ecuación, el gobierno no solamente crea ese dinero para salir a construir ese puente, por ejemplo, sino que redistribuye a través de ese gasto público esos 100 quetzales adicionales. La clave, lógicamente, es que exista un multiplicador de ese gasto público. En este momento, la mayoría de gobiernos del mundo le están apostando a que el gobierno es capaz de crear ese multiplicador, en el sentido de que no solo gaste los 100 quetzales en construir ese puente, sino que a través de ese gasto el efecto multiplicador en la economía produzca un derrame, tanto que hablamos sobre la teoría del derrame, ¿verdad? Y ahora el que está provocando la teoría del derrame es el gobierno. Pero bueno, sea el gobierno el que produzca ese derrame,
como el sector privado no sale a construir ese puente, el gobierno saldrá a construir ese puente y creará su propio derrame a lo largo de toda la economía. Entonces, el chiste es que exista el déficit fiscal, pero el chiste es que ese déficit fiscal, hay dos formas de que el gobierno incurra en un déficit. Una es gastando más de lo que le ingresa y la otra es reduciendo sus ingresos para gastar más de lo que le ingresa. La reducción de los ingresos vendría por el tema de bajar los impuestos a los ciudadanos, pero eso desde la perspectiva keynesiana no es una buena idea, porque si se supone que son los ciudadanos los que no tienen ganas de gastar porque tienen esta preocupación de perder sus empleos, probablemente en el momento en que reciban esa reducción en su tasa impositiva, lo vayan a ahorrar y no salgan a construir ese puente. Entonces, desde la perspectiva keynesiana, el déficit fiscal no debe venir a través de una reducción en los impuestos, sino que debe venir a través de una expansión del gasto, ¿verdad? Porque solo de esa manera nos garantizamos que, lejos de que el dinero se quede en los bolsillos de las personas y sean las personas las que decidan qué hacer con ese dinero, más bien sea el gobierno el que salga a construir este puente para estimular la demanda de cemento, de mano de obra, de hierro y todo lo demás que se pueda venir con eso. Entonces, esta es la solución desde la perspectiva keynesiana de un ciclo económico en el cual en este momento estamos viviendo, lógicamente, de un ciclo en el cual la economía viene en recesión, probablemente para entrar en una depresión, y la pregunta es ¿cómo revitalizamos ese ciclo económico hacia arriba? Lo revitalizamos a través de estimular la demanda, y el único que sale a estimular la demanda es el gobierno mediante el gasto público, que sale a hacer puentes, a hacer carreteras, a construir cosas, a gastar en otras cosas, y de esa manera inyecta dinero a la economía, y la economía entonces, a través de una nueva teoría, una neoteoría del derrame, ese dinero que entra a la economía se derrama por toda la sociedad y eso estimula la demanda, y con eso salimos de la crisis. Frente a esta teoría keynesiana del derrame, hay una escuela de economía, la Escuela Austriaca de Economía, que más bien no le preocupa tanto cómo salir de la crisis, sino cómo prevenir que entremos en la crisis. Porque desde la perspectiva austriaca, para salir de la crisis hay que dejar que la economía se ajuste a las causas por las cuales, en primer lugar, entramos en la crisis. Entonces, la escuela austriaca dice, lo importante es no entrar en una recesión, entendiendo por una recesión no lo que el economista Schumpeter nos decía, que era un proceso de destrucción creativa. El proceso de destrucción creativa que Schumpeter nos hablaba era un proceso similar a la razón por la cual hoy ya no existen cassettes. Ya no existen cassettes porque han venido nuevas tecnologías que han hecho obsoleto el cassette, de la misma manera que el cassette hizo obsoleto a otro cassette más grande que existía antes, que se llamaba un cassette de 8 canales. Entonces, ese proceso de destrucción creativa que Schumpeter nos habla no es del cual nosotros estamos hablando ahorita en materia de crisis económica, porque ese proceso mediante el cual el disco de acetato fue sustituido por el DVD es un proceso en el cual desaparece un producto de la economía, pero ingresa otro producto probablemente de mejor calidad y mejor precio, y los consumidores entonces tienen una ecuación más rentable para ellos. El proceso de una crisis económica, de una recesión, es un proceso que abarca todos los aspectos de la economía y que efectivamente destruye un capital que antes había sido creado. ¿Cómo ocurre desde la perspectiva austríaca un proceso de ciclo económico recesivo? Ocurre como consecuencia de la intervención del gobierno en la economía, que tratando de manipular la tasa de interés para estimularla o desestimularlo, provoca ese ciclo de ascenso y después de descenso. ¿Qué pasa? Bueno, la tasa de interés, al igual que otros tantos precios en la economía, es un precio que sirve para racionar el bien del cual estamos hablando. Y en este caso estamos hablando de crédito. Si el precio del crédito disminuye,
esa preferencia temporal entre consumir y ahorrar se altera. Cuando la tasa de interés se disminuye, las personas se ven menos propensas a ahorrar porque sus intereses son más bajos y se ven más propensas a gastar. Cuando la tasa de interés sube, las personas se ven más propensas a ahorrar y se ven menos propensas a gastar. Entonces, manejar la tasa de interés altera significativamente las expectativas entre ahorro e inversión de las personas y por lo tanto entre la cantidad de crédito que está disponible o no está disponible a nivel de toda la sociedad. Entonces, esos constantes manejos de la tasa de interés al alza o a la baja envían señales a la economía que son interpretadas como ahorre o gaste, y en esos movimientos de ahorro y de gasto inevitablemente se producen estos ciclos económicos de crecimiento y de decrecimiento. Es un poco como el hecho de querer manejar un vehículo en una carretera congelada. Generalmente el vehículo va a estar dando bandazos, ¿verdad? Cruza a la izquierda y se va completamente a la izquierda, y después cruza a la derecha y se va completamente a la derecha, y estamos en este movimiento como de carritos locos, tratando de controlar un vehículo del cual nosotros no tenemos exactamente un control completo, y la tasa de interés nos está llevando de un lugar a otro y probablemente nos estamos topando con la barrera a la izquierda, después topando con la barrera a la derecha, y es ese bandeo en el cual la economía se mantiene constantemente. Lógicamente, la institución que se encarga del manejo y de la manipulación de esta tasa de interés es el Banco Central, que a través de sus operaciones de mercado abierto o a través de sus políticas de tasa de interés está subiendo o bajando la tasa de interés. En el caso específico de Guatemala, por ejemplo, vemos ahora que durante las últimas 3 sesiones el Banco de Guatemala ha comenzado a disminuir la tasa líder, que es como le llamamos acá, la tasa con la cual el Banco Central trata de dirigir la política crediticia. Pero veníamos de un ciclo en el cual la tasa líder venía subiendo. Vamos a ver más adelante ejemplos de la tasa de interés en Estados Unidos. Y esos ciclos entonces de movimientos hacia arriba y hacia abajo en la tasa de interés son los que provocan las diferentes burbujas. Por ejemplo, en el año 2000 se produjo una burbuja no en el sector inmobiliario, sino en el sector de las compañías de tecnología, lo que le llamaron las .com. Y en el año 2000, como consecuencia de una subida de la tasa de interés, esa burbuja fue explotada e inició una recesión a partir de ese año. Recientemente, en el año 2007, pues explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, solo que esa era una burbuja significativamente más grande y de una magnitud que nadie se sospechaba, y esa es la explotación de esa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, es lo que tiene hoy en día al mundo completamente en un proceso de recesión. Entonces, inevitablemente en todo proceso de inflar y desinflar esa burbuja, eventualmente la burbuja revienta y viene una corrección. Y esa corrección, desde la perspectiva austríaca, es lo que va a limpiar todo el panorama económico de las señales equivocadas que han sido inducidas por una política monetaria del gobierno y que es inevitable que pase, y lo mejor es dejar que eso pase para que los precios en la economía, especialmente la tasa de interés, pueda volver a recuperar su nivel real y la economía pueda iniciar un proceso de despegue nuevamente. Por lo tanto, la solución, en primer lugar, sería no entremos a la crisis, no manipulemos la tasa de interés, no manipulemos el crédito, no provoquemos esas distorsiones para que la gente gaste y después ahorre, o para que ahorre y después gaste. Pero si llegamos a un tema de una recesión, lo que debemos hacer es dejar que la corrección ocurra, porque si creemos que la corrección se va a corregir con más intervención, lo que estamos provocando es el inicio de un nuevo ciclo económico. Ahora, ¿cómo lucen estas explicaciones frente a lo que nos ocupa hoy en día, que es una de las recesiones más relevantes en los últimos años en Estados Unidos? Bueno, lo que vemos acá es una gráfica de la tasa de interés de los bancos en Estados Unidos. Y las rayas verticales que ustedes ven ahí marcan periodos en los cuales Estados Unidos oficialmente ha entrado en recesión. Lo primero que llama la atención es ver qué cantidad de barras verticales hay ahí, ¿verdad? Como que Estados Unidos constantemente está entrando y saliendo de recesiones.
Y es curioso porque, de acuerdo con la Reserva Federal, si ven desde el año 40 han habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 recesiones que se ven ahí. Y si ustedes observan esa tasa de interés, normalmente hay una alta correlación entre el punto más alto de cada uno de esos ciclos y la marca de una recesión. Esa coincidencia entre el punto más alto de la gráfica y una recesión es justamente lo que en la Escuela Austriaca de Economía dicen que le pincharon la burbuja, ¿verdad? Con la tasa de interés subiendo, las inversiones que se hicieron cuando la tasa de interés venía bajando, que ven ustedes que la tasa se mantiene baja y después sube, después la vuelve a bajar, después vuelve a subir, después vuelve a bajar. Esos son los ciclos económicos que ha vivido Estados Unidos, en donde cuando la tasa de interés está baja, pues hombre, hay un buen momento para invertir porque el crédito está barato y entonces vamos todos a construir una fábrica, a hacer una casa, a invertir en la bolsa porque el crédito está barato. Pero la Fed comienza a volver a subir la tasa de interés y entonces ya pagar los intereses se vuelve un poco más cuesta arriba. El negocio que se justificaba con una tasa de interés de 10% ya no se justifica tanto con una tasa de interés de 12% y eventualmente cuando la tasa de interés llega a un punto tal, ya los negocios ya no aguantan esa carga financiera y quiebran, o los propietarios de las casas ya no aguantan ese pago de intereses y dejan de pagarlo. O algo pasa y la gente se da cuenta que lo que estaba bonito a una tasa de interés baja ya no es tan bonito con un costo financiero alto y se producen las recesiones, que son esas sombras verticales que ustedes ven ahí. Y es bien interesante, esta es la tasa de interés prima, que es la tasa de interés que los bancos en Estados Unidos cobran a sus mejores clientes. Es bien interesante ver cómo efectivamente muy cerca de una recesión siempre hay un patrón de un aumento en la tasa de interés. Siempre se da ese patrón de que llega un punto en el que se pincha esa burbuja a través de una tasa de interés alta y entonces la cosa comienza a caer. Y cuando la recesión comienza a darse, si ustedes ven posterior, muy cercano a el área sombreada vertical, encuentran que hay una reacción. Y la reacción es, pinchamos la burbuja, bueno, ahora bajemos la tasa de interés. Porque ya vimos que las empresas están quebrando, que las personas no pueden pagar sus créditos, entonces ¿saben qué? Bajemos la tasa de interés y hagámosle la vida fácil a la gente. Y en esta pequeña montaña rusa de subir y bajar, se crean los ciclos de estimular la demanda por el lado de bajar la tasa de interés, desestimular la cosa subiendo la tasa de interés, pinchar la burbuja y volver a bajar la situación. La siguiente gráfica, lo más interesante quizás sea de los últimos años, ¿verdad? Y esta gráfica, que es muy parecida a la otra, de hecho es casi idéntica a la otra, es la gráfica del instrumento que el Banco Central en Estados Unidos utiliza por excelencia para manipular esa tasa de interés. Esa tasa de interés está siendo influenciada por una tasa que fija el Banco Central de Estados Unidos, que se llama los fondos federales, y esa tasa de fondos federales influye sobre todas las demás tasas de la economía. De tal manera que si ustedes ven de nuevo, las áreas sombreadas verticales constituyen periodos de recesión. La tasa de interés está en sus puntos más altos muy cercano a esa recesión. Y en el momento en que la Reserva Federal se da cuenta que ha provocado una recesión, su reacción inmediata es tratar de arreglar el problema creando un nuevo ciclo de tasas de interés a la baja que de nuevo causa la sensación de que el crédito vuelve a estar barato y esa sensación de crédito barato hace viables determinados proyectos de inversión. Y en esas nos hemos mantenido, por lo menos en Estados Unidos, de los años 40 para acá. El tema es que la Reserva Federal entonces comienza otra vez un nuevo ciclo que es bajar la tasa de interés. Y efectivamente la tasa de interés en medio de una recesión viene a la baja. La tasa de interés, ¿ven ustedes esa penúltima área sombreada? Bueno, en ese momento la tasa de interés viene a la baja, pero tiene una característica bien interesante. Si ustedes ven, baja a niveles que no se habían visto desde 1950, 1960. O sea, esta baja sí se le echaron agresiva. Y en determinado momento dicen, miren señores, por aquí vamos a tener una burbuja si no comenzamos a subir de nuevo la tasa de interés. Y en este caso la burbuja se estaba provocando en el sector inmobiliario. Y entonces comenzaron a subir la tasa de interés.
Y cuando suben la tasa de interés y la mantienen en ese nivel alto, ahí se produce la recesión que estamos viviendo nuevamente hoy en día. Entonces, quizá desde esta perspectiva histórica, está bastante claro que este ciclo económico está siendo provocado o ha sido provocado por los manejos de la tasa de interés al alza o a la baja. Y señalé ese último periodo porque vale la pena ver con un poquito más de detalle estos últimos años. Lo que tienen en la gráfica de arriba es el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y lo que tienen en la gráfica de abajo es la tasa de los fondos federales. Y lo interesante de poner estas dos gráficas una junto a la otra es que hay una correlación interesante tratando de enfriar la economía y de que la economía se caliente de nuevo. Cuando la tasa de interés viene a la baja es porque ya se ha pinchado la burbuja, en este caso fue la burbuja de las compañías .com, y la economía entonces viene en caída. Si ustedes ven la gráfica de arriba, el primer año, que es el año 2001, viene el crecimiento económico a la baja y la Reserva Federal dice, santo Dios, pinchamos la burbuja. Bueno, ahora tenemos que bajar la tasa de interés porque si no, no vamos a estimular el crédito, no vamos a estimular nada y la cosa viene para abajo. Baja la tasa de los fondos federales y en algún momento la economía de Estados Unidos siente ese alivio en la tasa de interés y la gente entonces dice, bueno, ya bajó la tasa de interés de nuevo, vamos a iniciar otro proceso, no de ahorro, sino de gasto. Y entonces el PIB de Estados Unidos comienza a subir. Sube y entonces la Reserva Federal se comienza a preocupar de que un aumento en la actividad económica pueda provocar un sobrecalentamiento de la economía y entonces dice, no, para ir piano a piano con el crecimiento económico le voy a meter un poquito de freno y voy a comenzar a subir de nuevo la tasa de interés. Y ahí va la tasa de interés para arriba y ahí viene el crecimiento del PIB para abajo. Hasta que por ahí, en la última parte de la gráfica, la economía se da cuenta que toda esa construcción de casas no se puede pagar porque ahora la tasa de interés está alta, la gente no tiene los suficientes ingresos para hacerle frente a sus obligaciones y entonces los créditos hipotecarios se vuelven activos tóxicos, como le gusta llamar ahora en la economía. Y se produce esa última caída en la tasa de crecimiento económico, que es la que todavía estamos viviendo hoy en día. De hecho, en el mes de diciembre ha sido una contracción bastante más alta de lo esperado. El trimestre del mes de diciembre se contrajo la economía de Estados Unidos en un 6%, una tasa anual de un 6%. Entonces, todavía el Fondo Monetario en su reporte de junio del año 2007 decía que la economía norteamericana estaba más bien expuesta a un aterrizaje suave, ¿verdad? Así es como, son buenísimos los eufemismos que usan los economistas, porque la economía no viene en franca picada, sino que viene en un aterrizaje suave, como que todos fuéramos en el avión de la economía y le decimos al piloto, ¿cómo vamos? ¿En picada o cómo? No, vamos a hacer un aterrizaje suave, vamos a disminuir la tasa de crecimiento económico, pero vamos a aterrizar suavecito. Bueno, esa era la expectativa en junio. En septiembre desaparecieron no sé cuántos bancos de inversión en Estados Unidos y la economía se viene en picada, no a cual tu soft landing, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que acompaña? Recuérdense que desde el punto de vista de la perspectiva keynesiana, en el momento en el que estamos ahorita, lo que corresponde es un estímulo, porque como todos estamos de bajón, según esta gráfica, lo que corresponde ahorita es estimular la economía. Y el vehículo preferido de los políticos para estimular la economía es y será siempre el gasto público. Entonces, en materia de gasto público, esta es la gran apuesta. Y ustedes tienen el privilegio de vivir en un momento en el cual van a ser testigos de esta gran apuesta y van a ser también víctimas o beneficiarios de los resultados de esta gran apuesta. Estados Unidos en realidad siempre ha practicado el keynesianismo porque nunca ha creído en mantener un déficit fiscal balanceado. Lo que ven ustedes ahí es los déficits fiscales desde el año 80 hasta el año proyectado 2015 y salvo 4 periodos de superávit fiscal de parte de la administración Clinton,
Normalmente la economía estadounidense ha estado en un constante estímulo, si quisiéramos hablarlo desde la perspectiva keynesiana. Después vinieron los años del presidente Bush y la barra más profunda que ustedes ven ahí es lo que se está proyectando para el año 2009 del primer gobierno de la administración Obama. El segundo es lo que están planificando hacer para el segundo año de la administración Obama, y lo relevante es que de ahí en adelante se percibe que el déficit estadounidense normal será de más o menos 500,000 millones de dólares por año. Están apostando a que toda esta economía va a ser estimulada mediante este gasto público, porque creen que en el mejor de los casos hay un multiplicador de cada quetzal o cada dólar que gasten, se va a multiplicar en 2.5 veces, en el mejor de los casos. En otros casos va a multiplicar solo 0.7 veces, o sea que ese no va a provocar crecimiento, va a provocar decrecimiento, pero en el mejor de los casos la oficina del Congreso de Estados Unidos en el manejo presupuestal está apostándole a que muchos de esos gastos van a tener un multiplicador de 2.5 y que eso va a provocar el estímulo económico que la economía necesita. Sin embargo, desde la perspectiva de la política real, hay dos personajes que son relevantes en esta gran apuesta. Una es el señor Rahm Emanuel, que es el jefe de la Casa Blanca, y la otra es la diputada Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso de Estados Unidos. Y en ambos casos, la elaboración de este presupuesto fue hecho con un criterio, como se hacen todos los presupuestos en todas partes del mundo, con un criterio político. Y el punto del señor Emanuel es que el Partido Demócrata no va a permitir que esta crisis se desperdicie, entendiendo por desperdiciar la crisis como es el momento político para impulsar todos los programas en la agenda demócrata que permitan literalmente hacer una recomposición de la economía estadounidense. Y este es el momento político por dos razones. Primero, porque la oposición republicana está con las patas entre las piernas, y segundo, porque este es el momento económico para producir un déficit que tenga un déficit de más de 1.8 trillones de dólares. Entonces, este es el momento para hacer este tipo de cosas, porque los momentos como estos no se aparecen todos los años. Y en segundo lugar está la diputada Pelosi, que dice: nosotros ganamos las elecciones, nosotros hicimos el presupuesto. El debate grande, por lo tanto, es ¿qué va a prevalecer de aquí en adelante? ¿Va a prevalecer la solución keynesiana? ¿Va a funcionar la solución keynesiana en el sentido de que 1.8 trillones de dólares son la solución a un proceso de desaceleración y de depresión económica? ¿O lo que tiene que ocurrir es que tenemos que pasar por ese proceso de desaceleración, parar de intervenir en la economía? Porque lo que se ve en esa gráfica, si ustedes quieren, si quisiéramos continuar esta gráfica, bueno, estamos ahorita en la parte de la tasa de interés baja. Lo que va a pasar, si vemos todo el comportamiento de la gráfica, es que la economía va a crecer. Alguien en la Reserva Federal va a decir: oh, se nos fue de la mano el crecimiento, suban la tasa de interés. La tasa de interés va a volver a subir, y únicamente lo que estamos viendo en este momento es el inicio de la siguiente recesión. La pregunta es cómo nos va a agarrar la siguiente recesión. Bueno, no a nosotros, a Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestras propias políticas. Bueno, a Estados Unidos los va a agarrar con un déficit y con un endeudamiento público impresionante. Porque la receta keynesiana nos está abriendo la puerta a solucionar esta recesión y a preparar la próxima. Lo que ustedes ven acá es en las expectativas de endeudamiento público. Estamos hablando, las barras representan el nivel de deuda pública de Estados Unidos. Estamos arrancando el año 2008 con 10 trillones de dólares. En el año 2000, esos 10 trillones eran 6 trillones. O sea que entre el 2000 y el 2008, la deuda pública estadounidense ha crecido de 6 a 10 trillones. 4/6
2/3, ha crecido casi un 70% en un periodo de 8 años. Y esa deuda va a pasar de 10 a 16 trillones, o sea que todavía va a crecer otro 60% esperado en los próximos 10 años. La gran ventaja que tiene Estados Unidos es que son los únicos que pueden imprimir dólares legalmente. De hecho, una de las cosas interesantes de estar aquí con ustedes el día de hoy es que el día de ayer la Reserva Federal dispuso que va a imprimir $1 trillón adicionales para poder financiar todo este crecimiento. Entonces, son muchos ceros en $1 trillón y son grandes las apuestas que se están haciendo a la tesis keynesiana. Mi impresión es que la explicación que la Escuela Austriaca de Economía ofrece me deja más satisfecho de lo que la evidencia histórica me ha dicho que está pasando, que ha pasado y que muy probablemente ocurra después de este ciclo. Si hoy creemos que es nada más esperar a tocar fondo para iniciar de nuevo el próximo ciclo económico de crecimiento, expansión y después recesión y depresión. Creo que el problema de aplicar la teoría de la Escuela Austriaca de Economía es un problema político, porque siempre todas las crisis representan una oportunidad. Los políticos siempre nos dicen, miren, muy así, para consolarnos, ¿verdad? Es que toda crisis tiene una oportunidad, sí, pero tiene una oportunidad para ellos, para que ellos sean los que expandan su nivel de influencia frente a la sociedad, y lo estamos viendo clarísimo con las intenciones de la diputada Pelosi, del señor Emanuel en Estados Unidos, y esa expansión de poderes viene fundamentalmente a través de la expansión del gasto público. No intervenir no está en la política, en la naturaleza del político. El político, por definición, se presenta a sí mismo como un redentor de la sociedad, y en esa intención de salvarnos, lógicamente tiene sus propios intereses, sus propias ganas de rentabilizar para sí mismo ese proceso, y entonces es lógico que una explicación al estilo de la Escuela Austriaca de Economía que dice, mire, una vez que usted toque fondo, ya pare de intervenir en la tasa de interés, pare de intervenir en la liquidez, mantenga un déficit presupuestal sano, no entra en la naturaleza de los políticos, que generalmente se presentan como las personas que saben más, que conocen mejor y que tienen la solución para sacarnos del problema. Y eso es un virus que, si quieren verlo en la naturaleza, le afecta a todos los políticos del mundo, no solo a los estadounidenses, no solo a los guatemaltecos. Lamentablemente, damas y caballeros, no hay atajos en esta ruta para el desarrollo. Yo sé que los atajos suelen ser muy atractivos y suelen ser muy seductores, pero no hay atajos en el desarrollo. De la misma manera que si yo padezco de obesidad y me comienzo a tomar aquellas pastillas que van a acelerar mi metabolismo y que van a producir taquicardia y que me van a hacer bajar 10 libras en los siguientes 10 días, ¿qué es lo que ha pasado usualmente? ¿Qué es lo que usualmente pasa después de que se toman esas pastillas? Viene un efecto que le llaman los doctores de rebote, ¿verdad? Bajan las 10 libras, pero de repente suben otras 15 libras. No hay atajos, no hay solución más recomendable que una dieta balanceada, un régimen de ejercicios. Ustedes lo saben. Las drogas no son el atajo para una vida de felicidad. Las drogas son el camino más rápido a un tema de adicción, de destrucción familiar, de muerte. Copiar en los exámenes no es la ruta más rápida para ser un excelente profesional. Sí, se van a graduar, pero van a ser mediocres. Y lo peor es que sus compañeros los van a considerar como mediocres, porque son ellos los que precisamente se dieron cuenta de cómo fue que ustedes llegaron a tener esa calificación y ese título universitario. De la misma manera que esos ejemplos que he compartido con ustedes, no hay atajos en el desarrollo económico. Y lo que percibo yo de la tesis keynesiana es que, así como los esteroides anabólicos van a aumentar mi masa muscular, supuestamente el gasto público va a motivar un despegue económico. Sí, pero no, el gasto hay que pagarlo algún día. Y lo que estamos iniciando es un nuevo ciclo
y es una nueva recesión, con la diferencia de que quienes van a pagar ese gasto público no van a ser los políticos de hoy, probablemente no sean los ciudadanos de hoy, sino sean nuestros hijos, nuestros nietos, a quienes estamos hipotecando a cambio de una solución fácil el día de hoy. Creo entonces que la intervención del gobierno en la economía, no importa qué tan bien intencionada, tiene sus efectos y tiene sus consecuencias no esperadas. Y lo que la experiencia me ha dicho a mí en Estados Unidos, en América Latina y en otros países del mundo, es que sus consecuencias son perniciosas a largo plazo y para el beneficio de toda la población, y especialmente de la población más pobre. Así que con estas conclusiones, entonces, quiero dejar abierto el foro para cualquier inquietud que tengan o pregunta. Muchas gracias por su atención. Guatemala desde hace 10 años empezó con el proceso de privatización y de reducción del gasto público, pero en ningún momento se ha visto la recuperación social. La teoría se contradijo. En cambio, si medimos a todos los países europeos y a Estados Unidos con la teoría keynesiana, nos damos cuenta que se ha visto reflejado en los índices de desarrollo humano. ¿Qué tiene al respecto de eso? Ni la teoría austriaca ni la teoría keynesiana nos habla específicamente en el tema que estamos tratando el día de hoy sobre el ciclo, sobre cómo aumentar la prosperidad. Estamos hablando del ciclo económico, qué es lo que causa un régimen de crecimiento y qué es lo que causa un régimen de crecimiento y depresión y cómo salir de ellos. La teoría keynesiana dice gasto público y eso nos va a sacar de la depresión. La teoría austriaca dice no intervengan en la tasa de interés y en el crédito y eso va a impedir que ustedes entren en una depresión. Entonces, tanto los europeos como los estadounidenses como los latinoamericanos han practicado la teoría keynesiana frecuentemente, pero lo han practicado desde el nivel de riqueza en el cual cada uno está. América Latina practicó el keynesianismo y arrancamos con la crisis de la deuda de los 80s. Estados Unidos ha practicado el keynesianismo, tiene hoy en día esta crisis importante. Europa también ha practicado el keynesianismo y ha pasado por esos ciclos. Entonces, tanto el keynesianismo como la Escuela Austríaca de Economía se pueden practicar ya sea en países desarrollados o no desarrollados, y lo único que nos van a decir es cómo prevenir entrar a una crisis económica o cómo salir de una crisis económica, o cómo no salir de una crisis económica. Pero en el caso de si una economía austríaca previene mejor la crisis en Europa o en Estados Unidos, yo diría que sí. Una economía keynesiana aplicada va a alargar la crisis y probablemente a profundizarla en Estados Unidos o en Latinoamérica, yo diría también que sí. Entonces, ahora, si dejamos de hablar del ciclo económico y entramos a hablar de cuáles son la fórmula para la prosperidad, que quizás sea algo que en el mediano plazo vamos a tener que volver a tomar después de que salgamos de esta crisis, ¿cuál es la fórmula para la prosperidad? Yo diría que Estados Unidos, si ese es el ejemplo, comenzó a ser próspero a principios de 1908 y 1900 algo, cuando su Estado era pequeño, cuando permitió que el sector privado se desarrollara, llegara a un nivel de prosperidad, y ya cuando uno es rico, ya se puede dar ciertos lujos. El problema es que nosotros, queriendo ser pobres, queremos tener estándares de vida europea sin pasar por el proceso de crecimiento económico. Y eso nuevamente es buscar un atajo al desarrollo. Que como Suecia tiene 60% de carga tributaria, bueno, tengamos 60% de carga tributaria en Guatemala y vamos a ser suecos. No es así. Hay que llegar a crear toda esa riqueza y tener esa prosperidad. Ya después podemos hacer lo que querramos con ella. Aún el mismo Suecia está cuestionando sus niveles de carga tributaria hoy en día. Así que creo que son dos asuntos separados. Uno es cómo entrar y salir de la crisis, la otra es cómo prosperar. Bueno, buenos días. La pregunta que yo quisiera hacerte, José Raúl, es, generalmente a nosotros nos han enseñado típicamente que hay diferentes modelos económicos, y dentro de los modelos económicos casi siempre nos dicen que está el modelo socialista, el modelo capitalista. Ahora estamos platicando del modelo keynesiano, que siempre lo hemos tenido, pero la pregunta que yo te quisiera hacer es si, digamos, el modelo económico
en algunos países, en algunos lugares del mundo, todavía cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de libre mercado, cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de oferta y demanda, donde no hay intervención del gobierno, digamos, en Estados Unidos vemos que están utilizando ya este modelo que iniciando desde el año pasado, que ellos comenzaron a darle, para que la gente gastara más o consumiera más, le comenzaron a dar inclusive a los que pagan impuestos, a los contribuyentes les dieron parte de sus impuestos para que tengan dinero, aquí están lo de los impuestos y consuman. Pensaron que con eso ellos iban a paliar la crisis que tenían, pero por el contrario, se ha vuelto peor. Entonces la pregunta que te quisiera hacer es, digamos, por ejemplo, en el caso de China, que China comunista dice que su régimen, la ideología es comunista, pero que trabajan como capitalistas y actualmente les está yendo bastante bien en la economía. Entonces, concretamente, yo te quería preguntar si el ciclo económico capitalista realmente es algo que ya no existe o si existe y qué países lo están utilizando y por qué China está siendo hoy por hoy bastante, se podría decir, uno de los países más exitosos, que se dice que ahorita los chinos comienzan a invertir en Estados Unidos y que parte del capital que Estados Unidos está obteniendo está siendo precisamente porque hay muchos inversores de los países asiáticos que se están yendo a Estados Unidos a invertir. Bueno, tal vez comenzando por lo último, China va a padecer también de este ciclo económico, de hecho, en diferentes magnitudes, porque a cada uno le va a pegar de diferente forma. China venía creciendo a un ritmo de 10% y ahora la debacle en China es que van a crecer a 6%, ¿verdad? Pero van a padecer un ciclo de desaceleración también. Entonces, el tema del ciclo económico es un tema que le pega a todos los países y a todas las naciones que manipulan la tasa de interés o el crédito en dirección primero hacia provocar un crecimiento y después hacia frenar la cosa, provocar una depresión. El meollo del asunto aquí es que las gráficas que yo mostré históricamente comprueban que los ciclos de manipulación de la tasa de interés al alza coinciden con el inicio de una recesión, a la baja coinciden con el inicio de una expansión económica, al alza predicen el inicio de una recesión y no hay tu aterrizaje suave, ¿verdad? No hay tu soft landing, porque desafortunadamente el capitán de este avión, que es el presidente de la Reserva Federal y tiene de copiloto al ministro de Finanzas de Estados Unidos, como que están jalando palancas distintas y no tienen un control computarizado de la nave. Y entonces, lamentablemente, eso es que somatan el avión y lo destruyen y después hay que hacer otro y vuelven a levantarse y lo vuelven a somatar. Entonces, el ciclo económico tiene que ver no con un fracaso del sistema capitalista, sino tiene que ver con un fracaso del intervencionismo. Porque en ese constante manipuleo, lo único que están provocando en los ciudadanos es un engaño de consumir o de ahorrar, y al final de cuentas las burbujas terminan explotando y terminan provocando las recesiones. Había desde el año 40, año 50 en mis gráficas, todas esas pequeñas montañas rusas. Esto es como strike cantado, pues, o sea, viendo yo eso, tengo que concluir que ahorita estamos en la parte baja de la recesión. Cuando toquemos fondo, vamos a comenzar a volver a crecer y todo el mundo se va a sentir muy bien, va a decir que alegre, muchachos, ya vieron, y hay más crecimiento económico. Keynes funcionó, ¿verdad? Porque metimos todo el estímulo. Sí, ahí duplicamos nuestro endeudamiento público, pero eso que lo paguen los patojos que vienen más adelante, los universitarios de esta época. Y va a llegar el momento en que, ¿saben qué? Se provocó de nuevo la recesión, la burbuja explotó, acaba de explotar en el sector inmobiliario, antes había explotado en el sector de tecnología, veremos más adelante en qué sector va a explotar en el futuro. Bien, yo el problema que miro con la explicación de la escuela austríaca es que tal vez se mira muy estático, porque digamos ahora en Estados Unidos se ha acrecentado el problema de la oposición de las unions, de los trade unions, de los sindicatos, digamos en la General Motors, a que les bajan las prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez el modelo que explica así de, bien, que quiebren todas esas empresas y que se diluya ese veneno que indujeron, no ha sido posible porque afectaría los intereses de toda esa clase empresarial que está en Estados Unidos. Entonces, aparte de eso, el intervencionismo, el mismo Keynes dijo que a largo plazo todos nos vamos a morir. Esa fue una de las razones por la que desarrolló su teoría en los 30, ¿verdad? Que
Todos los demás economistas decían, sí, dejen que el mercado se va a recuperar, etcétera, etcétera, pero a largo plazo. Entonces Keynes dijo eso, a largo plazo todos nos vamos a morir. Entonces también ese es un problema de esa explicación de la escuela austríaca. Sí, a largo plazo el mercado se va a recuperar, dejen que esas empresas quiebren, pero ¿qué hubiera pasado si el Citigroup hubiera quebrado? Si AIG se hubiera quebrado normalmente. Hubiera habido una gran crisis en Estados Unidos, aún mayor de la que hubiera habido ahora, un gran deterioro social, y quizá ahorita, quién sabe qué estaría pasando en Estados Unidos, rebeliones o algo por el estilo. Por eso, tal vez la explicación de la escuela austríaca no basta, o sea, así como está, no bastaría para explicar totalmente el ciclo económico. Gracias. Es un punto muy interesante porque una cosa es que yo les diga que si ustedes tienen una enfermedad cardíaca, tienen que dejar de comer chicharrón, dejar de fumar, tienen que dejar de echarse los tragos, tienen que ir a hacer ejercicio, y que a ustedes no les guste la receta, porque eso implica modificar de forma radical su nivel de vida. Y otra cosa es que yo les diga, no se preocupen, o sea, de algo se tienen que morir, sigan como van y ahí nos vemos en el cielo. Yo admito que la explicación de la escuela austríaca no es la más bonita, no es la más agradable, no es la más esperanzadora, pero yo la percibo como que es la única que nos dice la verdad. Porque la otra explicación, la keynesiana, es, no se preocupen, yo soy el presidente Obama, yo me voy a tirar 3.6 trillones de déficit fiscal y aquí no pasó nada. No es así de fácil, muchachos. No es así de fácil que ustedes se inyectan los esteroides y suben su masa muscular un 20% y ahí no pasó nada. La intervención del gobierno en la economía va a tener otras consecuencias. Quizá le tenemos más miedo al hecho del desempleo que pueda causar la quiebra de Citibank, a la inviabilidad política de que quiebre General Motors, porque el sindicato de General Motors fue una de las instituciones que más apoyó la candidatura del presidente Obama, y en general todo el ambiente sindical estadounidense invirtió una cifra sin precedentes multimillonaria de dólares en el apoyo a la campaña, y que los compromisos políticos del presidente Obama impidan que esas dos compañías quiebren. Esa es una realidad. Pero otra cosa es que darles 14 trillones de dólares no vaya a tener consecuencias sobre la economía y sobre la estructura impositiva futura de los ciudadanos estadounidenses. Entonces, yo no vengo acá a decirles que la mía es más bonita que la keynesiana. Lo único que vengo a tirarles un dardo en la mente es, vean ustedes estas gráficas, vean ustedes la evidencia y saquen ustedes sus propias conclusiones de cuál de las dos teorías es la que mejor explica lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Y después tomen las decisiones que quieran, pero tómenlas, como yo tenía ayer una discusión con un grupo de empresarios en donde uno de ellos se paró a dar una explicación de que nosotros tenemos que seguir una política keynesiana en Guatemala porque México la está siguiendo, Estados Unidos la está siguiendo, Venezuela la está siguiendo, Bolivia la está siguiendo, todo el mundo la está siguiendo. Yo les decía a mis amigos empresarios, miren, tomemos las decisiones que sean, pero las decisiones que nosotros creamos firmemente que son las correctas, y por amor de Dios no tomemos la decisión porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Porque esa es la del niño que quiere su carrito porque todos los niños del colegio tienen el carrito rojo. Tomemos una decisión porque estemos ideológica, técnica o enamoradamente convencidos de que es la mejor, pero que sea la que nosotros tomemos no por imitación del resto del vecindario. Entonces, esto es lo que a mí me interesaba mucho que ustedes conocieran, y admito que desde el punto de vista político es difícil, pero si en estas aulas universitarias no estamos aquí para tratar de descubrir la verdad, no sé en dónde podríamos tratar de hacerlo. La reflexión es la siguiente, digamos, si el político, y para eso nos sirve mucho este seminario, en cuanto a su enfoque de análisis económico de la política y de la legislación, ¿no? Del derecho incluso. El tema es que el político está incentivado a actuar en el corto plazo y no tiene ninguna motivación, digamos, para fomentar un desarrollo económico sostenible de largo plazo, hacer los ejercicios.
porque su meta es la reelección o la corrupción o lo que sea, de corto plazo. Entonces, para eso emplean los mecanismos de trueque de votos en los parlamentos para que su proyecto salga a cambio de votar por el proyecto del otro, y entonces tenemos suma de proyectos malos como lo son las posturas de estas dos personas de Estados Unidos. Y esa es la reflexión, ¿no? Entonces la gran pregunta es cómo se rompe ese círculo vicioso puntualmente. Y es bien problemático el hacerlo, dado que, o a pesar de que esta rama de análisis económico de la política ha tenido grandes avances. En los últimos 30 años tienen 11 premios Nobel de Economía, el neoinstitucionalismo, si ustedes van a revisar. A pesar de todos esos avances académicos, realmente en la práctica no ha pegado aún, ¿verdad? El cómo romper este ciclo. Y esa es la pregunta, digamos, que traigo: ¿cómo se puede romper el ciclo perverso de manipulo la tasa para manipular el crecimiento económico y no me logro salir de esta trampa del corto plazo? Y la teoría austríaca realmente suena válida, sin embargo, en cuanto a implementación puntual, ¿cómo genera crecimiento económico? Me imagino que es más integral, es decir, hay no solo que dejar de manipular acá, sino fomentar la competitividad, aumentar la productividad, etc. Y cierro mi pregunta de cómo romper el ciclo con un ejemplo que actualmente hay, digamos, la tasa LIBOR que se negocia en la Plaza de Londres, la London Interbanking Offered Rate. Es una tasa de referencia que sirve en todos los mercados y que es privada, se podría decir. Sin embargo, está sucia también, tiene ciclos. Entonces la LIBOR llenaron de liquidez las economías de Europa y Estados Unidos y se cayó. Y luego se dispara en contrapartida de la liquidez que hay en las plazas. Entonces, la pregunta es porque la LIBOR conceptualmente podría ser mejor que la tasa FED de referencia, que la ponen a dedazo, como indicaba José Raúl, pero sin embargo en la práctica parece que también está sucia, ¿no? ¿Cómo puntualmente se empieza a romper el ciclo? Sería la pregunta, o el círculo vicioso. Bueno, yo creo que el círculo se empieza a romper aquí y ahorita, en el sentido de que se da la información a los ciudadanos y los ciudadanos pueden analizar de forma más crítica las decisiones de sus políticos. Después, yo creo que viene un proceso, llamémosle cívico, de no dejarse engañar por las ofertas que siempre son tentadoras y siempre son lindas de los políticos en materia de cómo salimos de un problema de esta naturaleza. Hay que analizarlas con un juicio crítico, hay que analizarlas a la luz de la evidencia empírica, de la evidencia histórica, de los marcos teóricos y no caer tan fácilmente en la trampa de que el gasto público, el déficit fiscal y el estímulo de la demanda no tiene también las consecuencias que hemos visto a nivel de América Latina. La década perdida fue una de ellas, y ahora a nivel de Estados Unidos con esta recesión tan grave que están padeciendo. Así que, ¿cómo rompemos ese círculo? Con información y educación. ¿Quién va a pagar el déficit de esa deuda fiscal? El segundo sería si ese déficit fiscal va a crear inflación. Si hay alguna correlación, así como hay una correlación entre la tasa de interés y el Producto Interno Bruto, y el crecimiento del Producto Interno Bruto, habrá una correlación entre la inflación y el interés, y si esta mayor inflación que se puede crear por el déficit fiscal, con la baja de los intereses, no va a crear ningún estímulo. Y finalmente, ¿cómo los austríacos miran la inflación en la economía? ¿Quién va a pagar ese déficit fiscal? En primera instancia lo van a pagar los ciudadanos estadounidenses. Y eso es una de las cosas más interesantes que a mí me llamó la atención cuando escuché el discurso del presidente Obama en el Congreso estadounidense, porque efectivamente ofreció que ahí les va un cheque de reintegro de impuestos como consecuencia de una combinación entre reducir un poco los impuestos a ciertos grupos de estadounidenses y gastar más, y por eso es que tenemos la gráfica de 1.8 trillones de déficit. Pero lo que no les dijo es que ahorita les mando un cheque a sus casas, pero denme un tiempecito y les voy a tener que mandar a cobrar todo lo que me estoy gastando el día de hoy. Y la forma como financia el déficit del gobierno estadounidense es emitiendo bonos, como lo financian todos los gobiernos del mundo. Entonces el gobierno estadounidense va a salir a emitir bonos y a buscar esos dólares en todo el mundo. Y eso es lo que me preocupa a mí, porque cuando salga a buscar esos dólares a todo el mundo, va a tener que pagar una tasa de interés. Y va a tener que pagar una tasa de interés atractiva por esos bonos.
Y eso puede provocar que el capital que puede ser productivamente invertido en alguna fábrica, en alguna empresa, en alguna cosa aquí en Guatemala, se vaya a financiar el déficit fiscal de Estados Unidos, porque salieron masivamente a todo el planeta a buscar nuevas fuentes de financiamiento de su déficit fiscal, que ahorita ha sido financiado fundamentalmente por China y por los países árabes cuando el precio del petróleo estaba alto, pero ahora el precio del petróleo está de bajón, y entonces lo que me preocupa a mí es que de forma indirecta esa salida masiva a buscar esos 3.6 trillones de dólares pueda provocar en países pobres como los nuestros un alejamiento del capital lejos de los proyectos productivos aquí y hacia el financiamiento del déficit fiscal allá. Hay nubarrones de inflación en el horizonte estadounidense, porque eso de que el Banco Central norteamericano comenzara a mediados del año pasado con $1 trillón, terminara el año 2008 con $2 trillones de emisión y vaya a concluir el año 2009 con $3 trillones de emisión, es imposible que no tenga consecuencias, y que una de esas consecuencias vaya a ser una tasa de inflación más alta en el futuro. Y eso va a afectar a todas las personas que tengan dólares, porque vamos a ver una depreciación del dólar. La correlación entre la inflación y la tasa de interés, muy probablemente, si se da esa inflación, también se va a dar un aumento en la tasa de interés, porque el aumento en la tasa de interés viene correlacionada con buscar que los ahorrantes no pierdan su plata producto de tener una inflación, sino que puedan ganar un poquito más que la inflación. Y si la tasa de interés aumenta, esas también son malas noticias para los ciudadanos del mundo, porque eso quiere decir que cuando el capital es más caro, hay menos proyectos de inversión, y si hay menos proyectos de inversión, hay menos oportunidades de más y mejores empleos. Y finalmente, para la Escuela Austríaca de Economía, muy similar a la Escuela Monetarista de Friedman, la inflación es siempre un fenómeno monetario, es un fenómeno como consecuencia de que el gobierno imprime dinero sin respaldo, lo suelta a la economía, ese dinero que llega a la economía produce una demanda sobre bienes y servicios, y esa demanda adicional de bienes y servicios provoca un aumento en el precio de los bienes y servicios, que eso es como tradicionalmente se refleja la inflación, en un aumento generalizado y sostenido de los precios. Yo creo que estamos viendo una crisis importante en Estados Unidos, pero es probablemente la crisis que más va a afectarnos a los que estamos más cerca y aún a los que están más lejos de Estados Unidos, si no detienen este manejo de déficits fiscales tan recurrentes como lo tienen ahora, fundamentados en una política de expansión keynesiana. Quisiera pedirles un fuerte aplauso para despedir al licenciado José Raúl González.